Bienvenidos compañeros de la carne a esta plataforma de Meatspad de versión en español. Continuamos las conversaciones con los referentes, con los líderes en la industria cárnica, en la academia, con, pues bueno, tratando de difundir, propagar lo que es el conocimiento técnico en nivel, a lo mejor para que la gente que está, los profesionistas en el área o ciencia cárnica, industria de la carne, en la planta, produciendo embutidos. Y bueno, yo creo que tratamos de hablar de una manera muy amplia en la parte de la industria cárnica. Tenemos muchísimos ámbitos, ¿no? Que platicar. El día de hoy platicaremos un poco de la inocuidad. Y qué mejor que el doctor Byron Chávez de la Universidad de Nebraska. Bienvenido. Claro, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Tuvimos la oportunidad de conocernos, yo creo que hace unos 4 años, yo creo, en una jornada recíproca de ciencia cárnica. Platicamos, yo creo que nos tocamos con una comida, me parece. Sí, ¿Eres originario de Costa Rica? de Costa Rica. Ujú. Platícanos, por favor, un poco, antes de empezar, tenemos un tema muy, muy importante, un hot topic, que es el COVID-19, cómo se transfiere, o si no, cómo se combate en el nivel de procesamiento de la carne. Pero antes de entrar en materia, un poco, a lo mejor platícanos un poco de ti, un Claro, poco de tu background y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. por supuesto. Bueno, yo les cuento que yo soy ingeniero de alimentos de la Universidad de Costa Rica. Después de ahí vine a hacer una maestría y luego el doctorado en Estados Unidos, en donde me enfoqué en microbiología e inocuidad de alimentos. Para mi doctorado trabajé con carnes frescas, con carnes crudas, principalmente todo el tema de sanidad e inocuidad en control de proceso en plantas. Después de ahí he trabajado con varios otros temas en términos de inocuidad, intervenciones tanto físicas, químicas como biológicas para el control de patógenos. Y ahora, como profesor en la Universidad de Nebraska, en estos últimos 4 años, mi investigación está enfocada en patógenos transmitidos por alimentos. Igualmente, trabajo también el tema de transferencia técnica de conocimiento a los productores en el estado de Nebraska y también en la región, no solo en Nebraska. Clases y cursos de HACCP, de buenas prácticas de manufactura, entre otras cosas. Mi investigación ahora mismo está enfocada en tres temas generales, que son el uso de intervenciones antimicrobianas, por ejemplo, el ácido peracético, el ozono, para decontaminación de salmonela en pollo, decontaminación de salmonela y listeria en superficies en contacto con alimentos. Y también trabajo el área de microbiología predictiva. En este caso estamos haciendo investigación en la microbiología predictiva, los modelos predictivos para E. coli patógena en carnes de cerdo. Y el tema que tal vez vamos a explorar un poco hoy es el de los microorganismos subrogados que utilizamos para investigar la transferencia del virus que produce el COVID-19, es el SARS-CoV-2, en superficies en contacto con alimentos y en materiales de empaque. No, claro, yo creo que este es un tema súper importante. De nuevo, yo creo que en los próximos 2, 3 años, todos esos artículos que se van a estar publicando, yo creo que van a ser referencia para toda la industria. Eh, Hablemos un poco del tema, ¿no? ¿Por qué es importante tratar de minimizar? Bueno, dado caso, a lo mejor hablemos un poco, un paso atrás. ¿El COVID-19 se transmite en plantas de alimentos? Más enfocado un poco en plantas de proceso de carne. Platícanos un poco de esto, ¿no? Claro, creo que el tema del COVID-19 ha sido muy complicado, principalmente porque al principio de la pandemia vimos como muchísima gente en plantas procesadoras de carnes, en plantas de fabricación y en mataderos, se contagió, ¿cierto? Y la razón principalmente es porque la gente trabaja muy cerca los unos de los otros, ¿cierto? Entonces, bueno, por supuesto que tenemos un virus que se transmite de persona a persona,
Si estás conversando, estás trabajando muy cerca de las demás personas, pues por supuesto que el riesgo de contagio es más alto. Entonces, bueno, en este tipo de ambientes en donde la gente se congrega y trabajan muy cerca los unos de los otros, pues es lógico que esperaríamos que la tasa de contagio sea bastante alta. Esto generó muchísima confusión al principio de la pandemia porque en general el público, bueno, primero que todo, no sabíamos muy bien en ese momento las características del virus, cómo se transmitía, si se podía transmitir por alimentos o por superficies de contacto por alimentos, o si tocas alguna superficie en la calle, si te puedes contagiar, ¿cierto? Entonces, en el momento había muchísima desinformación, eh, pero principalmente lo que pasaba en ese momento era que la gente se contagiaba en plantas de proceso, no podían ir a trabajar, pues por supuesto que estaban enfermos y se interrumpió un poco la cadena de suministro de carne, ¿cierto? Entonces era en ese momento en que la gente iba a las tiendas y compraba la carne y estaba un poco más cara y la gente comenzaba como a freak out un poco. Eh, pero bueno, ya después de ahí se vio que la cadena de producción y de distribución de la carne realmente no se vio afectada. Era principalmente los empleados que se enfermaban. De ahí, tal vez creo que lo que sucedió fue que la gente comenzó a pensar que si hay mucha gente que está enferma en una planta de proceso, pues que le pueden transmitir el virus a la carne y que la carne después cuando la consumes te puede dar el virus. Nosotros ahora sabemos prácticamente irrefutablemente que el virus del SARS que produce el COVID-19 no se transmite por alimentos. ¿Cierto? La principal vía de transmisión es a través de persona a persona por gotas respiratorias y es un virus que es principalmente respiratorio. Pues vemos, por supuesto, que hay casos en donde la gente tiene síntomas gastrointestinales y entonces sí ha habido una línea de hipótesis que han sido realmente refutadas en donde se dice bueno, que se puede transmitir por alimentos, pero ya vimos que ese no es el mecanismo principal de la transmisión. No, no, yo creo que eso es una cosa muy importante y, y a lo mejor pasándonos un poco a Latinoamérica, que sabemos pues que también tenemos paisanos, gente hispana que está pues tratando de combatir este virus, tratando digo, sabemos y ya hemos platicado un poco de los medios o las vías de contagio, y pues son principalmente en las áreas de receso, donde tienen los breaks, digo, porque ahí están más en contacto. Ujú. ¿Qué es lo que, o sea, su investigación, qué es lo que están viendo específicamente? Platíquenos un poco Ujú. de cuáles son las cosas que están estudiando. Yo creo que por ahí podemos también. Ujú. Claro, claro. Pues en el tema de la transmisión, como te dije antes, hubo muchísima confusión, ¿cierto? Y ahora mismo todavía, por el tema de la industria en América Latina, es importante mencionar que ha habido casos en Brasil, en Ecuador, incluso en México, en donde ha habido producto de carne o también mariscos que vienen de Ecuador, principalmente camarones, que han dado positivos por el virus. Pero cuando se dice que han dado positivos por el virus, no significa que el virus esté viable, que sea viable y que se le pueda transferir a otra persona o a alguna persona, ¿cierto? Lo que significa, o por lo que se ha visto, es que el material genético del virus, que es un tipo de ARN, es lo que está presente. Entonces tomas una muestra, te da positivo y no es realmente que el virus esté presente, es que que hubo Material presencia del genético. virus, Sí. hay material genético del virus, pero eso ha hecho que mercados internacionales, principalmente el mercado de China, que las importaciones se hayan visto un poco afectadas. Pues porque el gobierno chino establece que se tiene que hacer muestreo y que se tiene que analizar el producto por el virus que causa el COVID-19, el COVID-19. Entonces, esta situación ha llevado a que muchas empresas en América Latina tengan que invertir en hacer no solo los muestreos, sino también hacer las pruebas, pero ha llevado también a muchísima confusión porque sabemos que que el producto, aunque tenga algún tipo de material genético del virus, no se le va a pegar a la persona, ¿cierto? Principalmente porque también hemos visto, hay investigación que viene de Francia,
que ya se ha visto que los métodos convencionales de cocción de la carne van a eliminar el virus. No va a ser, la probabilidad es realmente ínfima. Entonces, eso ha llevado a que más bien lo que nosotros nos enfoquemos sea en las superficies de contacto, que es lo que en inglés se llama fomites, que serían como las superficies inanimadas que tal vez te puedan contagiar, ¿cierto? Entonces, estás trabajando en una mesa de ensamblaje o en una mesa en donde estás fabricando una carcasa, em, y que tal vez se pueda tocar la superficie y que se pueda transmitir. Entonces, lo que ahora nosotros estamos evaluando es cómo es que, cuáles son las circunstancias o las condiciones en las que los virus subrogados, que serían virus que nosotros utilizamos en lugar del virus, pero que se comportan de una manera similar, cómo es que estos virus pueden sobrevivir y se pueden transferir, en qué condiciones de humedad relativa y en qué condiciones de temperatura se pueden transmitir. Y luego de ahí, cuando ya generemos estos datos en el laboratorio, lo que se va a hacer es un modelaje de la transmisión. ¿Cuál es la probabilidad de que este virus, si se toca una superficie una o dos o tres veces, que ese virus se vaya a transmitir a otra superficie Sí. o que se lo vaya a transmitir a otra persona? En ese caso, nosotros utilizamos un modelo que es de guantes de nitrilo o guantes de látex, en donde se hace El modelo, el ¿no? modelo. Pues por supuesto no podemos utilizar la piel de una persona para hacer ese modelaje. Entonces, bueno, la narrativa ha cambiado un poco de que sea un virus transmitido por alimentos a que sea un virus transmitido por superficies inanimadas. Ese tema de la transmisión también es muy poco probable. Realmente nosotros sabemos que el virus se transmite por vías respiratorias y que es un virus principalmente respiratorio, pero todavía hay cierto miedo en la población en que tocar algo te puede enfermar. Y eso tal vez ha disminuido un poco. Si tal vez la audiencia recuerda al principio de la pandemia, eh, todos teníamos que desinfectar todas las Sí. superficies cada 30 minutos o cada 20 o cada 15. Simplemente la gente pues se lavaba las manos, que es súper importante, pero, pero limpiar o sanitizar una superficie, ahora sabemos que el costo-beneficio realmente no es lo que esperábamos, ¿cierto? Porque el virus puede estar en una superficie, pero no significa que va a estar viable, no significa que cuando la gente toque la superficie se le va a pegar. Que sobrevive. Que sobrevive, exacto. Y también ese tipo de narrativa excluye el hecho de que la mayoría de la gente se va a lavar las manos. Entonces, si tocas una superficie que está contaminada, pues bueno, es la importancia de no tocarse la cara, de no tocarse la nariz, de no tocarse los ojos, pero igual te puedes lavar las manos y eso es una medida preventiva, por supuesto, para el contagio. Entonces, esa narrativa pasó un poco de la parte de transmitirse por alimentos, de transmitirse, bueno, por supuesto, de persona a persona durante la producción, a transmitirse por alimentos y luego a transmitirse a través de las superficies. El tema de las superficies lo seguimos investigando a pesar de que nosotros sabemos que las superficies inanimadas, la probabilidad de contagio es extremadamente pequeña, extremadamente baja, pero la seguimos investigando porque no hay realmente, em, no hay información empírica que nos diga estas son las circunstancias en las que se puede transmitir. Sabemos que no se transmite de esa forma porque no hay evidencia epidemiológica que te diga hay gente que se ha contagiado de COVID-19 a través de esta forma. Pero hay gobiernos internacionales, como te digo, principalmente en China, y hay otros gobiernos en Asia que sí piden que las superficies sean analizadas, igual como harías un monitoreo ambiental para Listeria monocitógenes, por ejemplo, en plantas de carnes procesadas. Este gobierno te está pidiendo, el gobierno de China le pide a los exportadores que hagan pruebas de su producto. O sea, principalmente es en productos procesados. Ready Es to eat products. principalmente en productos crudos, pero básicamente es como si hicieras un muestreo para productos procesados, ¿cierto? En donde estás buscando un Claro. microorganismo en el ambiente y en el producto. Eh, lo hacen principalmente para productos crudos, para productos frescos, principalmente productos que vienen, por ejemplo, de América Latina hacia China, que están congelados. El punto con el producto congelado es que independientemente de cuál sea el microorganismo, si sea norovirus o si sea el SARS o si sea Salmonella,
un producto que sea congelado, el microorganismo va a sobrevivir. Entonces, una vez que el producto esté descongelado, pues el microorganismo se puede volver a ser viable. Si decimos que el virus que produce el COVID-19, el COVID-19 está en un producto congelado, eh, pues sí, puede sobrevivir en un producto congelado, por supuesto, pero no solo ese virus sobrevive en un producto congelado. Todos los microorganismos sobreviven en un producto congelado. Entonces, este tipo de muestreo, ahora pasamos a la probabilidad de que sean las superficies de empaque las que puedan contener el virus, porque finalmente nosotros no recomendamos a la industria que haga pruebas, el CDC, ni el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ni la FDA te recomiendan que se hagan pruebas del producto. Si vas a invertir en hacer pruebas, sería mejor hacer inversión en pruebas de los empleados, ¿cierto? En mantener un muestreo constante, en promover la vacunación, en promover prácticas higiénicas y, por supuesto, en invertir en esa separación física de los empleados para que no haya una congregación, para que se evite el contagio, por supuesto, de persona a persona. Cosas que nosotros hemos visto acá en Estados Unidos y que es muy probable que en América Latina haya pasado, es que durante los recesos, por ejemplo, que no todo el mundo se congregue, ¿cierto? Sino que ahora hay a tal hora vienen tantas personas y a tal hora vienen otras tantas personas y demás. Entonces eso es lo que, como un staggering de los horarios de receso. Ese tipo de medidas preventivas, además de la vacunación, es lo que en plantas de proceso va a reducir la incidencia del virus. Fíjate que me llamó mucho la atención lo que mencionas del mercado asiático, bueno, China en particular, viendo que están pues monitoreando, ¿no? el SARS. Ujú. Y platicábamos, yo creo que en días anteriores, un poco quería tocar el tema del HACCP. Claro. Yo creo que aquí podemos hacer hincapié en la importancia de, bueno, si esto en América Latina, el mercado asiático está pidiendo Ujú. que venga libre de este virus, se tiene que incluir en el plan HACCP. Digo, yo creo que es una pregunta, Sí. yo creo que muy general, ¿no? Pero, ¿qué opinas al respecto como un Ujú. CCP o Claro. cómo lo ves? Sabes que es súper buena pregunta. También es una pregunta que me han llamado mucho de los procesadores del estado de Nebraska y que yo lo hablo también en mis cursos de HACCP. La pregunta es, ¿tendría que ser una reevaluación o un reanálisis de mi análisis de peligros, por ejemplo? Eh, Tengo que identificar el virus del SARS como si fuera salmonela, como si fuera E. coli patógena. La respuesta es no. La respuesta directa es no y les digo por qué. Porque la transmisión del virus del SARS no es de la ruta fecal oral, que es como los virus que son realmente transmitidos Como por norovirus, como alimentos, salmonella. como Sí. norovirus o como hepatitis A, ¿cierto? Como norovirus, como hepatitis A o como rotavirus, que son virus que realmente su ruta de transmisión es fecal oral. Entonces hay contaminación, es un ciclo de contaminación. Con el virus del SARS, pues por supuesto que esa ruta directa no existe. No significa que no. Ha habido mucha confusión porque se ha detectado el virus en las heces de pacientes positivos por SARS y también se ha detectado mucho el virus en aguas residuales. Entonces, en todas estas aguas que vienen de áreas domésticas y demás, en el sewage y en las aguas residuales, pues por supuesto que se detecta, pero lo que se detecta es el material genético. Okay. No vas necesariamente a detectar el virus viable. Volviendo al tema del HACCP, no tenemos que no vale la pena hacer un reanálisis o una reevaluación de tus análisis de tus peligros, porque el virus realmente no es transmitido por alimentos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente reforzar buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Si se siguen las buenas prácticas de manufactura adecuadas, que sería utilizar medidas para separar al empleado del producto, como guantes, como
diferentes tipos, batas, diferentes tipos de medidas preventivas, pues por supuesto que eso va a ayudar a proteger el producto. Una compañía que tenga buenas prácticas de manufactura adecuadamente implementadas, pues va a estar muy bien en el tema del control o la mitigación de transmisión entre un empleado y el producto. Y ahí entonces lo que veríamos es que las medidas que hay que reforzar es la transmisión de empleado a empleado. Es por supuesto lo que queremos disminuir. Sí, lo que ya platicamos, ¿no? Exacto. Pues tener en cuenta, ¿no? Los recesos, que no se congreguen en ciertas partes, ¿no? Pues yo creo que con este diálogo, yo creo que es un mito, ¿no? Digo, este es una nueva era para mucha gente. Yo creo que fue un parteaguas también para mucha gente. Inclusive, digo, estamos ahorita en Reno, Nevada, después de casi 2 años de no tener presencias en persona. Y bueno, yo creo que pues te agradecemos mucho el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Yo creo que volveremos contigo con más preguntas. A lo mejor podemos hablar un poquito más de plan HACCP, un poco más técnico. Pero yo creo que esto sirve como una buena plataforma o para aclarar estos fundamentos, ¿no? Que para aquellos que estén a lo mejor ya viendo estos problemas del día a día, ¿no? Bueno, estoy exportando, ¿qué hago? Entonces yo creo que esto va a servir muchísimo para nuestros hermanos hispanos y bueno, te agradecemos mucho el tiempo. Claro, con gusto. Muchas gracias por recibirme. Y pues el mensaje final es que continúe la vacunación, que continúen las medidas preventivas de la transmisión de persona a persona y que de esa manera vamos a poder prevenir y mitigar contaminación de producto y contaminación de superficies en contacto con el producto. Perfecto. Y no mencionamos la sanidad, todo lo que son los procesos de sanitización, que también, pues, aunque no se transfiere como mencionaste, yo creo que eso hay que tener en cuenta las buenas prácticas de manufactura y todo lo que lleva a cabo. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.